Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria. Empezamos nuestro tema número 4 de química. ¿Ok? Todo prestando atención para poder empezar. Vamos a aceptar a sus demás compañeros acá. Ok. Entonces empezamos. Química, tema número 4, tabla periódica. ¿Ok? Ya está. Durante el siglo, ¿qué siglo es? ¿Alguien me puede decir qué siglo es? Siglo XIX. 19, mis. Muy bien. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar a los elementos, conocidos de acuerdo a sus similitudes de sus propiedades, ya sean físicas o químicas. El final de aquellos estudios es la tabla periódica moderna. Para estudiar una tabla periódica ha pasado por muchos procesos, tiene una historia, así como tú tienes una historia, la tabla tuvo una historia. ¿Qué personas fueron encargadas de poder estudiar cada elemento, saber sus propiedades, saber dónde sitio adecuado para establecer a cada elemento químico? No lo ponen por poner o porque se les dio la gana, no. Cada uno tiene un proceso. ¿Por qué lo puso en los metales? ¿Por qué lo puso en los no metales? ¿Y cuáles fueron esas personas encargadas de poder estudiar, ¿no? Adecuadamente, con tanta pasión a esos elementos químicos y tener ahora en nuestras manos, en la actualidad, la tabla periódica? Gracias a esa tabla periódica podemos saber dónde están los metales, metaloides, cuáles son las familias, y cada elemento químico tiene diferente reacción. También vamos a saber, ¿ok? Entonces, toda la tabla periódica es grande su historia, pero lo hemos resumido para que sea más entendible. Ok, empezamos entonces. ¿Sí? Historia de la tabla periódica. ¿Sí? El primero que comienza es, a ver un ratito, no se puede ponerlo acá abajo. El primero que comienza es Dobereiner, Johann Dobereiner. ¿Sí? Es el primero, Dobereiner. ¿Sí? En 1829 clasificó algunos elementos en grupos de 3, que las llamó triadas. ¿Ok? Entonces, Dobereiner se le conoce por las triadas. ¿Ok? Por las triadas. Los elementos de cada triada tenían propiedades químicas similares, así como propiedades físicas crecientes. ¿Ok? Una de sus triadas de Dobereiner, tenemos acá, ¿cómo hallaba esas triadas Dobereiner? El que hacía para poner el número, ¿sí? Para ponerlo en forma correcta a la ubicación, él sumaba su peso atómico, que viene a ser acá de litio, más su peso atómico, ya, de potasio, lo dividía en 2 y salía el peso atómico del sodio. De esa manera, él agrupaba los elementos químicos a través de triadas de 3 elementos. Sumaba los elementos extremos, su peso atómico, y lo dividía entre 2. Y así le salía el peso atómico del que está en el medio. Y de esa forma podía Dobereiner ponerlo en la tabla periódica mediante a su peso atómico. Ok, entonces Dobereiner se le conoce por las triadas. Triadas, 3, ¿ok? No se olviden, Dobereiner, triadas, ya está. Pasamos a otro personaje que es muy conocido, John Nellans. John Nellans, ¿ok? ¿Qué hizo John Nellans? En 1863 propuso que los elementos se ordenaron en octavas, ya que observó tras ordenar los elementos según el aumento de la masa atómica de ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. Te explico. John Nellans ya no quiso o dijo no, ya no triadas, vamos a hacer octavas, porque era el momento de estudiar cada elemento, él clasificaba del 1 al 7 y el 8 repetía la misma propiedad que el 1. Por eso que la llamó octavas. Ok, por eso él hizo la ley de las octavas. Vamos a ver cuáles son esos. Acá tenemos, dice.
Ley de las octavas de Nernst. Esta ley mostraba una cierta ordenación de los elementos en familias o grupos, con propiedades muy parecidas entre sí y en periodos, formado por 8 elementos cuyas propiedades iban variando progresivamente. Ok, entonces, miren acá, él dijo, vamos a formarlos en octavas, pero en 7 primero. 1, 2, 3, 7. Pero al poner el número 8 acá, se daba cuenta que tenía la similitud del 1, ¿ok? Que tenía la similitud del 1, por eso que lo ponía en el grupo 1A, que es sodio. Al momento de hacer la siguiente octava, se dio cuenta que el octavo tenía la misma similitud del primero, entonces lo puso en el primero, y así sucesivamente se hizo la ley de las octavas. De esa forma se estableció a cada elemento químico en la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, no se olviden, primero, Dobereiner, triadas, Nernst, octavas. ¿Ok? Ya está. Eso voy a preguntar. Ahora pasamos a Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev. ¿Qué hizo Dmitri? A ver, en 1869 publicó una tabla de los elementos organizados según la masa atómica de los mismos. A ver, al momento de ver Dmitri lo que hizo Dobereiner y lo que hizo Nernst, él pudo estudiar más y reconocer mucho más elementos químicos, ¿ok? Pero de acuerdo a su masa atómica, y hizo su propia tabla, ¿ok? Tanto con la ayuda de sus amigos que fue Dobereiner y Nernst, gracias a esa información, pudo también él hacer su tabla. ¿Y cuál es su tabla? Acá está. Esta era la tabla antigua. De esta manera, él pudo más o menos establecer una tabla periódica. Pero al pasar los años, había muchos errores, ¿no? Ya se fueron descubriendo más elementos químicos y más propiedades físicas o químicas de cada elemento. Algunos sí estaban bien ubicados y otros no. Imagínate, estudiar una tabla periódica así nos marea, ¿verdad? Entonces apareció otra persona que pudo ordenar y establecer una tabla periódica. ¿Ok? Vamos a ver quién fue. Henry Moseley. Henry Moseley. ¿Ok? Dice, en 1913, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, número atómico, de los elementos. Reagrupó los elementos en orden creciente de número atómico, o sea, de forma creciente. Así lo estableció él. Ok. Dice, existe en el átomo una cantidad fundamental que se incrementa en pasos regulares de un elemento a otro. Esta cantidad solo puede ser la carga del núcleo positivo central. Entonces, ¿qué hizo Moseley? Vio lo que hizo Dobereiner, vio lo que hizo Nernst, vio lo que hizo Mendeleev y dijo, no, vamos a hacerlo mediante los estudios, vamos a realizarlo mediante su número atómico, lo voy a agrupar mediante su número atómico. Ok, eso quiere decir que la tabla periódica que tenemos ahorita en nuestras manos es la actualización de Moseley, fue hecha por Moseley. A ver, acá está. Estableció la ley periódica. Moseley estableció la ley periódica y modificó la tabla periódica de Mendeleev. Ok, no se olviden, esos dos. ¿Qué hizo Moseley? Estableció la ley periódica y modificó la tabla periódica de Mendeleev. Acá tenemos la tabla periódica actual, lo que tenemos nosotros. Mire cómo pasó por proceso años tras años para llegar a una tabla periódica más entendible, ¿ok? Ubicados muy bien cada elemento químico para poder resolver diferentes problemas. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién fue o quién hizo la ley de las triadas? ¿Quién lo hizo? ¿Alguien me responde? John, Mondeley. A ver, ¿quién hizo la ley Johann, de las triadas? Johann Dobereiner. Muy bien, Dobereiner. ¿Ok? Agrupó, Dobereiner. Ahí está. Dobereiner, muy bien, agrupó a los elementos químicos en 3, sumando su peso atómico y dividiéndolo entre 2. ¿Ok? Ya está. ¿Y quién hizo la ley de las octavas?
John Neyland. Neylands, muy bien. John Neylands agrupó a los elementos en 8, ¿sí? En 8 filas. Ok, teniendo en cuenta que el octavo se repetía el mismo, o tenía la misma similitud, la misma propiedad que el número 1, que la fila número 1. ¿Ok? Por eso la llamó ley de las octavas. Después de pasar por las triadas, octavas, ¿quién más vino? Mendeley. Mendeley. Que gracias a toda esa investigación hizo su tabla periódica. Dijo, así va a ser. Pero pasando los años, creciendo, aumentando la tecnología, fueron saliendo muchos elementos químicos, la cual salió Henry Moseley, la cual modificó la tabla periódica de Mendeleev y dio la ley periódica, la ley actual, lo que estamos viendo ahora. Ok, tenemos esta tabla ahora. Gracias a todos ellos, gracias a todas esas personas, filósofos, no podemos nosotros ya obtener una tabla periódica actual, renovada. Seguimos entonces. Ahora vamos a estudiar la clasificación de los elementos. Los elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides. Metales, no metales y metaloides. De esa manera se clasifica la tabla periódica. Y vamos a ver dónde se encuentran los metales. Acá tenemos, todos ellos son metales, ¿sí? Metaloides y los naranjas son no metales. ¿Ok? Los metales, metaloides y los no metales. De esa forma se clasifica la tabla periódica. ¿Qué pasaría si algunos, un no metal se ponía en los no metales? O sea, al momento de hacer una reacción química, no, yo sé que este elemento cloro, ponle que cloro estuviera en los metales, y es un no metal cloro, ¿ah? Y estuviera en los metales, cualquier científico o cualquier, no, cloro es metal, entonces voy a reaccionarlo. Y de hecho que va a salir mal y puede causar cualquier daño. Por ese motivo se dio la clasificación adecuada a cada elemento químico, porque tanto metales como no metales tienen diferentes características, diferentes reacciones. ¿Ok? Entonces, la tabla periódica se clasifica en metales, no metales y metaloides. Ya, seguimos. También presenta 4 zonas o también llamados bloques. S, P de F. S es los metales, S. P son los no metales, también con los metaloides. Y la D son los metales de transición. Acá está. Y el bloque F, las tierras raras. ¿Ok? Entonces, ¿presenta cuántos bloques? Bloque S, bloque P, bloque D y F. ¿Se acuerdan la clase pasada que hicimos configuración? SPDF. ¿Sí? Sopa de fideos, ¿se acuerdan? Sí, Miss. Entonces, así va Sí, ubicado. Miss. En el grupo o en el bloque o zona o bloque S, encontramos 2 columnas. ¿Sí? Encontramos 2 columnas. En el bloque P encontramos 6 columnas. ¿Ok? En el bloque D encontramos 10 columnas. Y en la F encontramos 14 columnas. ¿Se acuerdan que S siempre iba elevado a 2, P a la 6, D a la 10 y F a la 14 en la clase pasada? Para la configuración. ¿Ok? Entonces, recordemos, presenta 4 zonas o bloques. SPDF. ¿Ok? SPDF. Ya está. En S hay 2 columnas, en P 6 columnas, en D 10 columnas y en F 14 columnas. Ya está. Pasamos entonces al siguiente. Pero también recordemos que la tabla periódica se presenta por 7 horizontales, filas horizontales o también llamado periodos. ¿Ok? ¿Cuántos periodos tiene la tabla? 7. ¿Dónde encontramos los periodos? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene 7 periodos. ¿Sí? Y presenta 18 columnas llamados grupos o familias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 18. Pero los grupos se dividen en 2. Grupo A y grupo B. Grupo A y grupo B.
¿Ok? Entonces, la tabla periódica tiene 7 periodos. ¿Ok? Tiene 18 columnas que se dividen en dos grupos. Grupo A y grupo B. Si yo te pregunto, a ver, ya hemos explicado, ¿no? Cómo se hizo la tabla. Ahora vamos a explicar cómo está formada. A ver, la diapositiva anterior, hemos hablado de la clasificación. A ver, ¿quién me menciona la clasificación de la tabla periódica? Los metales, no Metales, metales, no metales, metaloides. Y Muy bien. metaloides. Metales, no metales y metaloides. También hemos hablado de 4 bloques o zonas. ¿Cuáles son? Bloque S, Bloque bloque S, P, bloque bloque D, D, bloque F. D y F. Muy bien, SPDF, sopa de fideo, también lo podemos decir. Muy bien, pero cada bloque o cada zona tiene ¿cuántas columnas? A ver, la S, ¿cuántas Bloque columnas S. tenía? Bloque S columnas. posee 2 Dos. columnas, bloque P Bloque 6 P columnas, 6 columnas, bloque D bloque 10 D 10 columnas y columnas y bloque F bloque 14 F columnas. 14 columnas. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica? Presenta 7 filas horizontales o periodos. Muy bien. ¿Cuántos grupos? Grupos, ¿ah? ¿Cuántos? Presentan 18 columnas verticales o grupos. ¿Y Grupo cuáles A son y esos grupo grupos? B. Grupo Grupo A, A grupo B. y grupo B. Ok, B. ya está claro. Entonces, ahora vamos a hablar, a ver, vamos a hablar del grupo A. Cada grupo A ya tiene un nombre. El 1A se le llama alcalinos. 1A, alcalinos. 2A, alcalinoterrios. 2A, alcalinoterrios. 3A, terrios. 4A, carbonoides. 5A, tenemos nitrogenoides. 6A, anfígenos. 7A, halógenos. Y 8A, gases nobles. Tenemos también los metales de transición, que es la parte central, que acá está el grupo B. Acá se encuentra el grupo A y acá se encuentra el grupo A. Y en la parte central se encuentra el grupo B. Tenemos las tierras raras o metales de transición interna, que tenemos los lactánidos y los actínidos. ¿Ok? Entonces, recordemos algo, que cada grupo A más conocido, ¿sí? A ver, apaguen su audio. Grupo A más conocido, tenemos el 1A llamado alcalinos, 2A, alcalinoterrios, 3A, terrios. No está prendido. Ok, como les seguía explicando, el 1A, ya sabemos cómo se llama, el 2A, alcalinoterrios, el 3A, terrios, ¿ya? Terrios o también boroides, hay nombres que le llaman boroides, ¿sí? Carbonoides, ¿sí? Nitrogenoides, anfígenos, halógenos y gases nobles. También hay tierras raras, ¿sí? O metales de transición interna, son los actínidos. Actínidos y lactínidos. A ver, si yo te pregunto, ¿sí? ¿Cómo se le llama al grupo 1A? ¿Cómo se le llama al grupo 1A? Alcalinos. Alcalino. Vamos a ponerle acá 1A, porque no está 1A. ¿Cómo se le llama al grupo 8A? A ver, 8A. ¿Cómo se le llama al 8A? Alcalinoter. 8A. Gases. Metales de Gases transición. nobles. Gases. Más o menos me sale ahí. Nobles. Gases nobles. Ya. El 3A, ¿cómo se le llama? Terrios. Térreos. Terrios. El 4A. Carbonoides. Carbonoides. Carbonoides, ¿no? El 5A. Nitrogenoides. Nitrogenogenoides. Muy bien. Y el 6A. Anfígenos. Anfígenos. Ya está. Y el 7A. Halógenos. Halógenos. Ok. Recordemos algo para que no se olviden. ¿Por qué se le llama terrios o también llamado boroide? Porque acá está el boro. Entonces, como sé que está el boro, se le va a llamar boroide.
acá, carbonoide, porque está el carbono, ¿sí? El carbono, ya está. Entonces, si el otro se le llama nitrogenoide, ¿quién está arriba? El nitrógeno. El nitrógeno, ya Nitrógeno. está. El nitrógeno, ya está. Y acá sí no, acá otros elementos químicos. ¿Ok? Acá sí no. En esto sí te puedes acordar. ¿Cómo se llama el 3A? A ver, 3A. Veo la B. Ah, boroide o terrio. O la 4A, veo la C, carbono, carbonoides. Aumentas carbonoides, nada más. N nitrogenoides. ¿Ok? Entonces, ya quedó claro, ¿sí? Ya quedó claro que el grupo A, ya sabemos el nombre de cada uno, sabemos que la tabla periódica se divide, ¿ok? O tiene periodos del 1 al 7, tiene grupo A y grupo B, tiene zona SPDF, ¿sí? SPDF está clasificado por metales, no metales y metaloides. ¿Ok? Entonces, todo ese transcurso que pasó la tabla periódica, todo ese transcurso que pasó la tabla, es un proceso, la cual llegó ahorita a la actualidad y nos está siendo beneficiario para nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ver. Para el desafío emprendedor, son 3 preguntas claves. Menciona la clasificación de la tabla periódica, quién realizó las triadas y qué hizo Moseley. Estas 3 preguntas me lo van a enviar hasta el día jueves. Jueves, yo no recibo viernes, sábado, domingo, no recibo. Yo recibo hasta el día viernes. Perdón, jueves. Me lo puedes enviar más tarde. No hay ningún problema. Está ahí. Yo después cuando reviso todo y le mando su nota. ¿Ok? Y cuando, por favor, cuando me manden, me mandan con su nombre, apellido y qué grado es y qué tema es. Ya, a ver, ya la semana pasada o antepasada les dije a quién le faltaba nota. Algunos me entregaron, algunos no. Ya no recibo. Ya pasó 4 semanas, ya no recibo. ¿Sí? A los que ya me enviaron tienen su nota. Ahora, me han enviado, no todos, me han enviado en desorden. Y me han enviado sin decir este es tema 1, tema 2, nada, en desorden. Foto, y ya está, y ahí está mi nombre. ¿No? Ay, Como Miss, diciendo, entonces, con tema y alumno, ¿no, Miss? El nombre del alumno. claro, tu nombre, apellido, qué año eres y qué tema es. Tema 1, tema 2, tema 3, Ah, tema ya. 4. Ahorita solamente Ya, voy a Miss. recibir el tema Disculpe 4. que interrumpa, pero yo le mandé mi desafío emprendedor, pero no contestó usted. Ah, Yo no, sí lo envié. hijo, el desafío, Y si yo siempre no te he contestado es porque tengo que revisarlo. Imagínate, es bastante. ¿Sí? claro, Ahorita te explico, ¿ya? Entonces, estos 3 de acá me lo van a enviar hasta el día jueves. ¿Ok? Jueves, todo, puede ser en la mañana, en Ok, la tarde, en Miss. la noche, ¿sí? Pasa viernes, sábado, domingo, no reviso. ¿Ok? Entonces, hasta ahí quedó el tema de hoy, que es la tabla